Venus es la diosa del amor, la belleza y la fertilidad romana, que inspiró tantos pinceles y cinceles sobre los mejores artistas de todos los tiempos. A ella se la adora y festejaba de manera muy destacada. La helenización de las clases altas romanas la identificó con la diosa griega Afrodita. Julio César la adoptó como su protectora y Virgilio, como halago a su patrón Augusto y a la gens o familia Julia, señaló que Venus era el ancestro femenino del pueblo romano, a través de su legendario fundador Eneas y su hijo Ascanio. La imagen de esta deidad ha servido para representar el ideal de belleza femenino de cada época y personificó una mujer idealizada, elevada a diosa, a la que la mitología grecorromana le asigna la más completa libertad con total paridad en el universo del panteón. Tras la conquista de Grecia por Roma, esta tomará la iconografía griega para sus propios dioses. Así, la Afrodita se convertiría en Venus romana. Los romanos se consideraban los descendientes de la diosa por el lado de Eneas, el fundador mítico de la raza romana, que era hijo de Venus y el mortal Anquises. Venus recibió varios epítetos, principalmente porque sus cultos variaban en cada ciudad romana y griega. Venus fue una de las deidades más veneradas entre los antiguos, sobre todo en la ciudad de Pafos, donde se dice que en su templo era admirable. Recibió los nombres de Citere o Citereia o Cipria, dos lugares donde su culto era célebre en la antigüedad, Citera y Chipre. Era de una anatomía sorprendente, por lo que más allá del mito de Venus, esta divinidad era considerada por los antiguos griegos y romanos como la diosa del erotismo, de la belleza y del amor, y un ideal a alcanzar en la representación de la belleza femenina. Así pues, Venus junto con Apolo representan el ideal de la belleza de los griegos antiguos. Como tal, Praxiteles es el primero en esculpirla desnuda, imagen que se populariza siendo la más célebre griega Venus del Nilo, sin los dos brazos. El Renacimiento recuperará el arte clásico de las antiguas esculturas grecorromanas, utilizando la figura de Venus para ensalzar la belleza femenina. Atributos que suelen acompañar a la divinidad son la paloma, las conchas e incluso corazones. Tiene una mirada encantadora y poseía un carro tirado por cisnes. Venus era identificada como la diosa griega Afrodita y la etrusca Turán, tomando aspectos prestados de ambas. La anterior diosa etrusca o latina de la vegetación y los jardines pasó a ser relacionada deliberadamente con la griega Afrodita. Sin embargo, según la Eneida de Virgilio, Venus no llegó a tener una personalidad tan marcada en su sensualidad o crueldad como la griega, aunque conservará sus atributos y símbolos. En su origen debió de ser una diosa madre mediterránea, relacionada con las diosas de Mesopotamia y Anatolia, donde pasarían a Chipre y de ahí al resto de Grecia. En cuanto a etimología, la más aceptada induce a pensar que viene de Afros, nacida de la espuma, según el mito de su nacimiento. La versión más sencilla del mito de Venus cuenta que simplemente surgió dentro de una concha de nácar, habiendo sido generada por las espumas. En otra versión es hija de Zeus y Dione, pero en la versión más famosa del mito de Venus su nacimiento es narrado por Homero. La diosa surgió a través de una castración. Cronos había cortado los genitales de su padre Urano y los arrojó al mar. La espuma, surgida de la caída de los genitales en el agua, que algunos identificaron como el semen, habría fecundado a Thalassa, la personificación del mar ancestral. De esta espuma se originó Afrodita. Siendo diosa del amor, se le atribuyen numerosos amantes y esposos con quienes tendrá varios hijos. La historia más conocida de la diosa nos cuenta que era la esposa oficial de Vulcano Hefesto, el dios cojo de la herrería, pero mantenía una relación adúltera con Marte Ares. Con él engendrará a Eros, a Armonía y también a Fobos y Deimos, que son miedo y el odio. En algunos mitos latinos, Cupido también era hijo de Venus y Marte, y con el dios Hermes tendría a Hermafrodito, dios andrógino con características sexuales de hombre y mujer. También se le relaciona con mortales como Anquises, del que pariría Eneas. Otra de las famosas parejas de Venus era el guapo Adonis, con su significativo nombre evocador de la belleza masculina. Freya o Freyja, del nórdico antiguo Freyj, la señora, es una diosa de la mitología nórdica y germánica, cuyo verdadero rol, prácticas paganas y culto son mayormente inciertos, ya que la violenta imposición del cristianismo en Escandinavia erradicó casi todos los restos de creencias paganas. Sin embargo, en las Edas, Freya es descrita como la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. La gente la invocaba para obtener felicidad en el amor, asistir a los partos y para tener buenas estaciones. No obstante, Freya también era asociada con la guerra, la muerte, la magia, la profecía y la riqueza. Los Edas mencionan que recibía la mitad de los muertos en combate en su palacio llamado Folvangar, mientras que Odín recibía la otra mitad en el Valhalla. El origen desde el Seider, la hechicería y su enseñanza a los Aesir se le atribuía directamente a ella. Los nombres de Frey y Freya derivan de las palabras germánicas cuyos significados son el señor y la señora. El nombre de Freya, sin embargo, está potencialmente relacionado con el nombre de Frigg, que deriva de Fri, amar, porque mujer y amor están en última instancia relacionados. Por esto se piensa que Freya y Frigg a menudo son avatares de una de la otra.
Los relatos que han sobrevivido hasta nuestros tiempos sobre Freyja se asocian con frecuencia a numerosas posesiones mágicas, aunque su aspecto físico real es más una presunción moderna elaborada por los estudios mitológicos y el propio neopaganismo. Por ello, lo más sencillo es asumir que seguramente era considerada una mujer hermosa, de cabellos dorados y aspecto guerrero y firme, como las propias valquirias que comandaba. Aún así, podemos hablar de esas posesiones materiales que se le reconocían. Freyja recibe en su palacio Fótvangar a la mitad de los espíritus de los guerreros muertos que han combatido valientemente en batalla. Freyja es también llamada la Eylandi Valfall, poseedora de los caídos en batalla, o Valfreyja, señora de los caídos en batalla, y de las valquirias en general. Se dice que sus guerreros eran aquellos que habían muerto defendiendo su hogar, familias, clanes o bienes, mientras que Odín se quedaba con los atacantes. Brisingamen es el famoso collar de Freyja de oro que representa el sol y el ciclo de día y noche, aunque en algunas escrituras Brisingamen es asignado también a Frigg. Freyja posee una capa hecha de plumas de halcón que le daba la habilidad de cambiar de forma a cualquier ave y volar entre los mundos. El llamado Balsarm viene a significar plumaje de halcón, piel de halcón o capa de plumas de halcón, en diferentes traducciones. La misma capa mágica también se le asigna a Frigg en algunos relatos. Freyja frecuentemente conduce un carro de guerra tirado por un par de grandes felinos, Vigul y Trejul. Se cree que estos gatos que tiraban de su carro eran los Skogat, o gato de los bosques noruego. También se ha sugerido que pudieran ser linces boreales. Los gatos son sagrados para Freyja, así como los cuervos y los lobos lo son para Odín. Además, como Freyja es considerada una diosa de la guerra, entre sus muchos papeles, el carro cumple como atributo. Freyja también cabalga un jabalí de cedras doradas llamados Hildisvini, o cerdo de batalla, que aparece solamente en el poema Hildunjob. Luego se relata que este jabalí es su protegido Ottar, temporalmente disfrazado como Hildisvini. El jabalí está asociado en la mitología nórdica tanto con la noción de fertilidad como talismán protector en la guerra. Frigg y Freyja son las dos diosas principales de la religión nórdica y Freyja es la diosa más venerada junto con Frigg y su culto parece ser el más prevalente e importante de ambos. En Heimisbrinka se presenta a Freyja como una mitológica princesa de Suecia. Su padre Njordor es visto como un mítico rey de Suecia y también se le menciona a su hermano Frey. La madre de Freyr y Freyja era la hermana de Njordor, quien generalmente es relacionada con la antigua diosa germánica Nerthus, como era costumbre entre los Vanir y permitido por sus leyes. Freyja aparece en varias historias de la mitología nórdica, principalmente en los Eddas, y como Venus, hablar de todos y cada uno de ellos es cosa de un vídeo íntegro, y muchos ya fueron contados en el vídeo sobre Thor contra Kratos, que te invito a visualizar, así que aquí solo resumiré los restantes más destacables. En la Edda poética Grimsnismal se describen las principales moradas de los dioses nórdicos, entre ellas se menciona la residencia de la diosa Freyja, su palacio llamado Fótvangar, en donde recibía la mitad de los guerreros caídos en combate. Por otro lado, en el poema Lokasenna es aparentemente una continuación del Himksvida, en la cual el dios Ægir obtiene un caldero gigante donde prepara hidromel para invitar a los Æsir y los Alfar. Sin embargo, Loki, que no había sido invitado a la reunión, asiste y mata a uno de los sirvientes de Ægir e insulta a todos los dioses hasta que Thor le amenaza con su martillo. En el intercambio de palabras de Loki con Freyja, esta última comienza defendiendo a Frigg, de la cual Loki se burla de haber matado a su hijo. En ese momento, Loki la acusa de hechicería y de yacer junto a su hermano. Finalmente, en el Hynduljók es un poema donde encontramos que Freyja viaja con un jabalí llamado Hildisvini para solicitar la ayuda de la giganta Hyndla, para encontrar con ello la herencia de Ottar, su protegido. Se dice que Ottar aquí tal vez sea otro hombre para el esposo de Freyja, Other. En el Gylfaginning, Freyja es presentada por primera vez. Se narra que luego de la guerra que se desató entre los Æsir y los Vanir, el tratado de paz incluía el intercambio de rehenes entre ambos grupos de dioses. El dios Njordor fue enviado por los Vanir desde Vanaheim a Asgard, donde engendró dos hijos. El hijo fue llamado Freyr y la hija Freyja, ambos bellos y poderosos. Cabe destacar que las tres diosas menores mencionadas con frecuencia y consideradas como sus asistentes son Sjolf, la diosa del amor, Lofn, la diosa de las bodas, y Var, diosa de las promesas entre hombres y mujeres. En Skáldskaparmal se encuentran muchos kenningar informativos sobre Freyja, llamándola hija de Njordor, hermana de Frey, esposa de Odor, madre de Hymnos, poseedora de los caídos en combate, de Sesrumir, de los gatos y del Brisingamen, diosa de los Vanir, dama de los Vanir, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante, el Skáldskaparmal, varios kenningars para Freyja se centran en las lágrimas que derraman, las cuales están hechas de oro rojo. Una parte del poema relata la historia del robo del collar Brisingamen por parte de Loki.
Cuando Freya se percató de la ausencia de su collar, solicitó la ayuda de Heimdall para buscarlo. Al final, encontraron al ladrón, que resultó ser Loki, que se había transformado en una foca. Heimdall también se transformó en una y lo combatió. Luego de una larga batalla, Heimdall venció y regresó el Brisingamen a Freya. La rivalidad de Loki y Heimdall por un Brisingamen es un evento importante, ya que marca un odio mutuo que a futuro los destinará a combatirse y matarse el uno al otro en el final del Ragnarok. Este versus ha sido muy interesante desde el minuto 1 porque tanto para una como para otra tenemos muchas versiones que en realidad son semejantes. Podemos pensar que Afrodita es en realidad una titánide que efectivamente estaba a un rango superior a los dioses, pero entonces hay que destacar que Freya es una Vanir, también anteriores e incluso superiores a los Aesir en muchos campos. Ambas son consideradas diosas no solo del amor, sino de la fertilidad, la protección, la belleza e incluso, si aceptamos que son evoluciones de diosas anteriores, modernizaciones del concepto de la diosa madre. Pero indudablemente tenemos que poner a Freya por encima, ya que Venus Afrodita está mucho más limitada en funciones y encima no tiene nada que ver con la guerra. Mientras que Freya es una guerrera poderosa innata que comanda a las valquirias y que tiene a sus órdenes a miles de caídos guerreros. Con y sin ellos, Freya derrotaría en cuestión de segundos a Venus. Para que lo entendáis mejor, míticos, Freya es la perfecta unión de Minerva Atenea y Venus Afrodita en una sola divinidad. Y si necesitas dos diosas para igualar a una, está claro que la victoria es para la guerrera nórdica.